Si este video además de entretenerte te instruye o da algunas ideas para tu preparación, recuerda que es muy fácil apoyar mi canal. Solo debes indicar que te gusta, compartirlo en alguna de tus redes sociales y por supuesto suscribirte al canal activando las notificaciones para estar al tanto de lo nuevo por venir. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bushcraft Latinoamérica. En esta oportunidad les traigo a solicitud de muchos comentarios por allí, muchos usuarios del canal, un nuevo tutorial que va a complementar todos esos que ya he venido sacando en estos días, retomando un poco lo que ya les he mostrado para solventar lo que es el problema de los apagones eléctricos, que como sabemos están cada vez peor acá en el país. El primer video que saqué relacionado con esto fue el que ven acá en pantalla, que fue el tutorial de cómo improvisar un power bank casero o cómo tener almacenado algunos elementos como una batería de motocicleta y algunos componentes electrónicos para improvisar uno. Más recientemente mostré cómo hackear una lámpara de emergencia. Yo les voy a estar dejando todos esos videos para retomar todo lo que ya he hecho en el tema electrónico acá en casa. Algunos de estos experimentos no han sido exitosos, pero los que sí los he probado a lo largo de varias semanas y luego les saco un video para compartir la información con ustedes que temen pasar algún día, esperemos que no, por una situación similar. En la lámpara que mostré, bueno, es como especie de una estación de carga. Ahí tienen un diagrama de cómo la hice, con una lámpara de emergencia vieja. Coloqué el mismo regulador o el mismo power bank o circuito del power bank que mostré en el video anterior. Lo coloqué acá, como ven. Y de allí hice una conexión con varios transformadores viejos de celulares, en este caso 2, para regular el voltaje a 1 amperio. Y he colocado uno directo de 6 amperios o lo que entrega la batería de motocicleta para conectar un ventilador vía USB. A su vez, este circuito va a alimentar una lámpara LED que ilumina toda la sala de mi casa. Bueno, el que no ha visto ese video puede anexar allí a las tarjetas que voy a estar dejando en la parte superior derecha de acá del video, o también en la descripción se los voy a estar dejando para que lo vean. Vamos a entrar entonces en materia. Lo que les voy a enseñar es algo que complementa directamente o íntimamente todos estos circuitos que les he mostrado. Se trata de un cargador de baterías para recargar ya sea la batería de tu motocicleta o la de tu automóvil. Todos los que han pasado por algún tipo de colapso eléctrico, como el del huracán Katrina o más recientemente el huracán María en Puerto Rico, saben que los generadores eléctricos son una solución temporal, una solución de muy corto plazo, en la que se espera que al cabo de pocas semanas o pocos días ya se restablezca la energía eléctrica, y el usarla por tiempos muy prolongados, como acá, que prácticamente desde marzo estamos teniendo apagones diarios de 8, 12 horas, y esto ha traído a que estos generadores colapsen completamente, así sean nuevos de paquete que los hayan comprado en una tienda o lo hayan traído del exterior. Muchas personas, ya esos generadores no están funcionando. Poco a poco se ha visto como los comercios que estaban trabajando cuando se iba la luz con este tipo de generadores han dejado de funcionar uno a uno, dado a que son elementos mecánicos que se fatigan, se desgastan rápidamente y que no están diseñados para un uso diario tan prolongado. Muchos de estos no se le consiguen repuestos, y a los que sí, los repuestos son extremadamente costosos. El cuento de no acabar. Ha afectado mucho esto también el colapso del combustible o el abastecimiento de combustible, las colas que ustedes saben.
está completamente prohibido llenar garrafas de gasolina. Tú tienes que llevar el generador hasta la estación de gasolina, hacer una cola de 6, 4 horas. Entonces, bueno, es un ciclo que realmente está complicando muchísimo el uso de los generadores acá, y que ya con el pasar de los días ya han dejado de ser una opción para muchos comerciantes y personas que han tratado de sacar a flote sus negocios y su vida diaria con estos dispositivos. Entonces, muchos últimamente han estado recurriendo a lo que son los inversores de voltajes, colocarlo directamente en la batería de sus automóviles. Algunos colocan el automóvil muy cerca de la entrada de su negocio y pegan un inversor de voltaje con el que al menos pueden alimentar la caja o el punto de venta. Sabemos que acá tampoco hay efectivo, la gente todo lo paga es vía electrónica. Y bueno, y de esta manera tratar de sacar a flote el negocio. Sin embargo, desde marzo ese apagón marcó un punto de quiebre en una situación que ya de por sí era mala. Ha disparado el cierre de negocios, las decisiones de muchísimas personas de cerrar definitivamente, de bajar las Santa Marías, de vender sus pertenencias e irse del país, al punto de que la migración pasó de 3 millones y medio en los últimos 6 años, se disparó alrededor de 6 millones de personas en el transcurso del mes de marzo hasta ahora, lo cual representa en el país que se estimaba que había unas 30 millones de personas. Bueno, un 20% de la población que se ha ido del país, señores, nada más y nada menos, en un momento que no es precisamente el más sencillo o el más cómodo para las personas irse en estos momentos del país, debido a todo lo que está pasando en el continente. Y bueno, debido a esto muchas personas tratan de mantenerse a flote con soluciones provisionales que también pudieran ser a corto plazo, pero que en fin son soluciones que le dan un poco más de tiempo a las personas para seguir resistiendo acá en el país. Como les he dicho, muchas personas están colocando inversores en la batería directamente en sus carros, encendiendo estos cada ciertos minutos para mantener la batería cargada. Esto es un equilibrio muy delicado, ya que si le das demasiado uso, ya el carro de repente no va a encender y la batería va a quedar por completo descargada. Yo les voy a estar enseñando acá cómo fabricar un cargador para estas, para que una vez llegue la electricidad tengas cómo recargar la batería y así poderla usar con confianza entre algún tipo de apagón eléctrico que ustedes estén viviendo en su país. Obviamente lo ideal sería contar con un panel solar y un circuito de carga que alimente estas independientemente de cualquier red eléctrica. Pero para los que no tenemos esa posibilidad y tenemos estos apagones diarios que sabemos que en algún momento va a llegar la electricidad al menos algunas horas, podemos optar por fabricar estos cargadores en casa a muy bajo costo con elementos de desecho y bueno, recargar tu batería para sobrellevar un poco mejor esta bochornosa situación. Yo les voy a mostrar dos opciones de cargadores. Una es más económica, si se quiere un poco más sencilla, pero tiene detalles muy importantes que no pueden pasar por alto y que muchas personas lo hacen. He visto infinidad de tutoriales acá en YouTube donde te muestran cómo hacerlo simplemente con un transformador de 12 voltios de una laptop, de algún transformador de algún teléfono que ellos leen que dice 12 voltios, simplemente le pegan unos caimanes o unas pinzas y lo ponen a cargar las baterías de los automóviles. Esto no funciona, señores, así que mucho cuidado. Esto va a derivar es que quemen ese transformador, lo cual puede ser un elemento costoso o irreemplazable para muchas personas, y además no va a cargar de manera óptima la batería, puede causar un deterioro o limitar o disminuir la vida útil de la batería, lo cual, como ya saben, también nos va a traer problemas, ya que en estos colapsos eléctricos estos son elementos invaluables
extremadamente costosos y que muchas personas no pueden reponer en estos momentos si se les llegase a dañar. Por lo cual muchas personas prefieren dejar la batería ahí en el carro, no usarla para nada, ni siquiera cargar los celulares de la toma de la cigarrera por miedo a que la batería se les dañe. Sin embargo, con los tips que yo les voy a dar técnicos respecto a cómo funcionan estas baterías y cómo podemos recargarlas y cómo podemos fabricar el cargador, creo que van a estar un poco más preparados para poder cargar una batería en sus casas. Obviamente lo ideal es, si ustedes son preparacionistas y no se les da el tema de electrónica o estar improvisando, yo les recomendaría tener previamente ya uno en casa para emergencias. Vamos a ver las dos opciones de cargadores que les voy a mostrar el día de hoy, para ver cuál le conviene más a ustedes y para que se den cuenta de que son opciones significativamente mucho más económicas que comprar un cargador original para baterías. Esta es la primera opción. Se trata de un transformador de 15 voltios. Esto se consigue en cualquier tienda de repuestos electrónicos. Sin embargo, este lo he reciclado yo de un amplificador viejo. Le he colocado un enchufe directo a la entrada de 110 voltios en serie con una pequeña fusilera de protección para evitar de que este llegue a su límite y se recaliente demasiado y se queme. El fusible es de unos 5 amperios, la tolerancia que trae el transformador de fábrica, y esto me permite protegerlo a la hora de que se ponga en cortocircuito o simplemente haya un error de mi parte en la conexión. Este transformador es muy práctico, con él se pueden hacer muchísimos experimentos. Yo he hecho el de este cargador de esta manera así provisional, todos los cables por fuera, pero obviamente lo ideal sería luego meterlo en una caja plástica o de madera para hacerlo un poco más estético y más fácil de manipular. De todos modos, así abierto yo creo que es más fácil para ustedes captar la idea de cómo se fabrica. Este transformador recibe 110 voltios por un lado, por el otro salen 15 voltios, a veces un poquito más, cuando generalmente un transformador dice que son 15, bota 16, 16.5, así. Seguidamente lo vamos a conectar a un pequeño rectificador, señores. Este rectificador lo he sacado yo por allí de un regulador. Sin embargo, estos los tienen prácticamente todos los electrodomésticos en su fuente de poder. Lo pueden conseguir en fuentes de poder de computadoras viejas. Lo pueden conseguir también en una tienda electrónica, muy económico. Lo pueden sacar de amplificadores viejos, televisores, etc. Vienen en muchas formas y tamaños, así como capacidades. Este en particular lo he sacado yo de un rectificador regulador de una motocicleta que estaba dañado por ahí. Estos vienen, como ven acá, sellados completamente, blindados, por eso de la obsolescencia programada. Vienen de hecho tapados con una resina epóxica acá. Sin embargo, con un poco de paciencia y fuerza bruta, con unos martillos, he logrado sacar el circuito que estaba averiado. No tenía reparación, por lo que decidí utilizar el rectificador que aún así estaba funcionando. Seguidamente de ese rectificador, que lo que hace no es más que convertir el voltaje alterno del transformador a voltaje directo, es decir, positivo o negativo, que es el que necesitamos para la batería. Obviamente allí está conectado un trozo de aluminio que sirve de radiador, así como un gel especial que conduce el calor. Esto es para manejar la temperatura, ya que ese es un componente que se suele calentar bastante dependiendo de lo descargado que esté la batería. Bueno, inmediatamente después del circuito del rectificador vamos a colocar un par de condensadores en paralelo. Unos condensadores de 220 microfaradios fue los más grandes que yo encontré.
Si ustedes consiguen unos un poco más grandes, mejor. Y 50 voltios de tolerancia es más que suficiente. Pueden ser también de 100 voltios, 20 voltios. Acuérdense que vamos a trabajar con menos de 20. Los he colocado así en paralelo. Lo que esto hace es aligerar la carga tanto al rectificador como al transformador, y evitar que este sobrecaliente una vez que la batería, ya sea que esté muy descargada. Evita que estos circuitos se sobrecalienten y vayan al extremo, produciendo que se quemen. He visto muchos por allí, como les comenté anteriormente, tutoriales que solamente buscan un transformador, le ponen un rectificador y ya ahí se pegan directamente a la batería. Señores, esto no funciona. Esto les puede generar un voltaje de 12 voltios y al momento que ustedes lo conectan a la batería, si la batería tiene carga, el voltaje se les regresa al circuito y le va a quemar el transformador, le puede quemar su mano, e incluso puede generar un derretimiento del transformador mismo. Esto no funciona de esta manera, señores. Es necesario este circuito para que la batería no solamente se cargue, sino evitar accidentes que puedan poner en riesgo su integridad. Así que mucho cuidado, y la de la batería, por supuesto. Entonces, muy pendiente con esto. Yo he tenido la suerte de contar con un condensador un poco más grande, aunque con estos dos pequeños yo he cargado la batería de la motocicleta sin mayores problemas. Pero cuando se trata de una batería de automóvil, sobre todo las de amperaje alto, ya que son de 800, 900 amperios, es mejor colocar un capacitor de mayor capacidad, valga la redundancia. Aquí tienen este de aluminio, que es de aproximadamente 4700 faradios y 70 volts. Este tiene muchos años conmigo, lo he usado en muchísimos experimentos y me ha vuelto a salvar, como quien dice, con este experimento que he hecho del cargador de baterías. Yo lo he usado, como les digo, para cargar la batería de la moto con los dos condensadores pequeños que están allí y no ha dado problema. Pero para cargar la batería del carro sí que alcanza una temperatura un poquito preocupante, al menos el rectificador. Entonces es mejor aliviar la carga de este circuito con un buen capacitor. Inmediatamente después de los capacitores es necesario colocar, por seguridad, dos diodos. Como sabemos, en el término electrónico, lo que esto hace es que la energía eléctrica o los electrones fluyan en una sola dirección, que es la de la batería, que donde la necesitamos, ¿verdad? Necesitamos transferir la electricidad del transformador a la batería. Entonces, estos diodos nos permiten que la batería no regrese voltaje al circuito, produciendo sobrecarga. Estos por lo general también se suelen calentar un poco, por lo que les recomiendo adquirir unos de un tamaño considerable. Esto también los pueden conseguir en las fuentes de poder viejas de computadoras, de radios, de amplificadores, etcétera, televisores. Incluso en las tiendas electrónicas venden unos específicamente diseñados para paneles solares y cargadores de batería. También lo pueden adquirir allí. Estos van entonces colocados directamente después de los condensadores, de esta manera: el positivo con la parte plateada apuntando hacia la batería y el negativo con la parte negra apuntando hacia la batería. Como ven aquí en esta imagen, yo los he colocado directamente después de los condensadores y el rectificador, y genera un poco de calor en el rectificador que podemos aliviar si queremos con un pequeño ventilador, como lo he hecho yo acá. Esta es una opción que les garantizo, al cabo de unas 4 o 5 horas le va a cargar, dependiendo de lo descargada que esté la batería, les va a cargar la batería. Sabemos que un cargador profesional lo hacen al cabo de hora y media, 2 horas, pero sabemos que por el nivel de amperaje estos lo van a hacer un poco menos, ya que son transformadores de 5 amperios. Entonces, ya lo saben, estos transformadores, de todos modos, es muy importante contar con un multímetro en todo momento durante el proceso para medir en paralelo la carga de la batería
para percatarse de que no esté recibiendo más voltaje del que ustedes necesitan o del que la batería necesita, para evitar que ésta se vea afectada. El voltaje nominal que tiene que tener una batería para cargarse correctamente tiene que ser entre 13,8 voltios y 14,8 voltios. Puede llegar al pico de 15, pero si a ustedes pasan los 15,5, 16 voltios, ya están produciendo una sobrecarga en la batería y esto les va a afectar significativamente la vida útil de la batería, y eso es lo que no queremos. Al igual que si es por debajo de los 13,8 voltios, generalmente las personas conectan las fuentes de poder de 12 voltios directamente. Esto no genera el voltaje óptimo que requiere la batería para trabajar, ya que sabemos que una batería en perfecto estado, en reposo, sin uso, que esté bien cargada, maneja alrededor de 12,8, 13,5 voltios de manera nominal. Entonces, cargarla con 12 voltios, lo que estamos haciendo es bajar el voltaje óptimo de la batería y también estamos afectando la vida útil de la batería. Entonces tienen que estar muy pendientes con esto y con el uso del voltímetro en todo momento durante la carga de la batería. Así que mucho cuidado con eso. La segunda opción es una que se ve en muchos tutoriales también de acá de YouTube, pero no todos lo hacen de manera correcta. La mayoría pega directamente la fuente de poder, en este caso de computadora, como la que ven aquí. Esta es una fuente ATX, esta es particularmente antigua, está en buenas condiciones. Todas estas fuentes generan alrededor de unos 6 voltajes diferentes: el menos 3,5, más 3,5, menos 5, más 5 voltios y el 12 y menos 12 voltios. Los que vamos a utilizar son el de 3,5, el de 5 para diferentes proyectos, cargadores USB, qué sé yo, para hacer diferentes pruebas, y el 12 voltios para también todos los que son sus circuitos que trabajan con este voltaje, incluyendo el que vamos a necesitar nosotros para cargar la batería. Estas fuentes de verdad que son una maravilla, se pueden hacer muchísimos experimentos con ellas, pero para ello debemos hacer una modificación muy importante. Muchas personas de repente cuando las ven por primera vez se encuentran ese montón de cables y se intimidan un poco, pero cabe destacar que estas fuentes generalmente solamente manejan esos voltajes que he mencionado, y la mayoría de los cables son repetidos y van a un solo punto de la tarjeta. Por ejemplo, todos los negros van al mismo punto, todos los rojos, así igualmente todos los amarillos y los naranjas van a un mismo punto allí en la tarjeta, por lo que son prácticamente conexiones paralelas. Entonces, por lo general podemos juntar todos los cables, todos los naranjas, todos los rojos, y de esta manera simplificar un poco más las funciones de la fuente de poder. Esta la he modificado yo de una manera bastante sencilla. Voy a mostrarles cómo. Generalmente lo principal que deben hacer es colocar un interruptor de encendido. Esto lo van a hacer con el único cable verde que trae toda esa maraña de cables que van a encontrarse en la fuente de poder, y un cable negro, cualquiera de los negros. Entonces, al poner en corto estos dos cables, la fuente de poder se enciende. Entonces ustedes lo que van a hacer es colocar esos dos cables en un interruptor, y de esta manera pueden encender cómodamente y apagar la fuente de poder. Otra modificación, y la más importante, es que he colocado un potenciómetro con el que yo puedo regular el voltaje y decirle a la fuente de poder qué voltaje necesito en qué momento. Esto es esencial, ya que, como les digo, estas fuentes de poder vienen con un procesador que procura generar los voltajes lo más exacto posible, a diferencia del transformador, que siempre bota un poquito por encima del voltaje que trae según el manual. Las fuentes de poder de computadora por lo general vienen muy precisas en el voltaje. Es decir, si te dice que son 3,5 voltios, los 3,5, el procesador se encarga de regular esos voltajes a lo que dice allí el manual. Igualmente los 5 y los 12 voltios. Entonces ahí retomamos lo que acabo de decir.
Si le colocamos directamente los 12 voltios a la batería, como muchas personas lo hacen en diferentes tutoriales acá en YouTube, esto no les funciona, señores. Esto no les va a dar el voltaje que la batería necesita para cargarse correctamente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esos tutoriales que están allí. Muchísimos que se ven tienen miles y miles de reproducciones y like, pero en realidad esto, los que siguen estos tutoriales y los ponen en práctica están acortando significativamente la vida útil de la batería y no la están haciendo funcionar como se debe. Entonces hay que hacer la modificación de este potenciómetro. No es particularmente complicada, como veremos acá. Para esto vamos a requerir de un potenciómetro como el que ven aquí en pantalla. Este es aproximadamente de unos 30K, puede ser uno de 50, uno de 20, también les pudiera funcionar dependiendo de la fuente de poder. Este es de unos 20K. Estos se consiguen generalmente también en amplificadores viejos, radios portátiles, etcétera, o también lo pueden conseguir relativamente económico en alguna tienda electrónica previo a un colapso. También vamos a necesitar una resistencia de 10K, cuyo código de color es marrón, negro, naranja, como ven allí en pantalla, y dos pequeños trozos de cable. Eso es todo lo que vamos a necesitar para hackear la fuente de poder y convertirla en una fuente de poder regulable para nosotros entonces ajustar el voltaje y llevarlo al que necesitamos para nuestra batería. Lo primero que hay que ubicar dentro de la fuente de poder es el procesador que se encarga de regular y controlar los voltajes de la fuente de poder y que también hace las funciones de protección cuando se pone en cortocircuito alguno de estos voltajes con el color negro, con algún cable negro, con el negativo de la fuente. Este lo que hace es interrumpir completamente todos los voltajes de la fuente. Se dispara en protección y para eso tú tienes que reiniciar la fuente para que ella vuelva a emitir los voltajes. Si el corto continúa, enciende y se vuelve a quitar el voltaje y así. Este procesador es el que se encarga de eso, de proteger y regular los voltajes, y es el que vamos a hackear o a engañar para nosotros poder ajustar los voltajes de la fuente de poder. Fíjense, como ven acá, el procesador generalmente está acá en el medio de la tarjeta. Algunas traen dos procesadores y generalmente la mayoría trae uno solo, pero el que controla lo que nosotros necesitamos es el que está más cerca casi siempre de los transistores y transformadores de la fuente de poder. Aquí lo ven más de cerca. Lo que vamos a hacer entonces para hackear la fuente de poder es colocar la resistencia de 10K a la pata número 1 de este integrado. La pata número 1 es la que está a la mano derecha de la muesca, la van a identificar rápidamente. Es una pequeña muesca que trae allí el procesador o el integrado, y a mano derecha está la pata número 1. Entonces de allí es que vamos a pegar la resistencia. Inmediatamente después y en serie vamos a colocar un pequeño cable o un corto cable que vaya a nuestro potenciómetro de 20 o 50K. Como ven aquí en pantalla, va a ir al medio de ese potenciómetro, como pueden ver allí. Inmediatamente en cualquiera de las dos patas restantes, preferiblemente la de la derecha, como ven allí, van a colocar cualquiera de los cables negros de la fuente o de cualquiera de los negativos de la fuente. Esto lo que nos va a permitir, como voy a demostrarlo con el voltímetro, es ajustar el voltaje. Fíjense acá cómo yo puedo bajar y subir el voltaje, que antes era de 12 voltios, lo puedo llevar a los 13,8, 14 voltios que necesito para cargar la batería,
Incluso puedo seguirlo aumentando hasta llevarlo hasta casi unos 16 voltios, al menos en este modelo de fuente, ya que las más modernas generalmente ya cuando pasamos los 14 voltios se activa una protección que apaga la fuente de poder. Pero en esta, que es particularmente un poco más poderosa y más antigua, podemos llegar en casi hasta los 15 voltios, pero el que necesitamos es 14 o entre 13,8 y 14 para cargar la batería. Pero fíjense que incluso el voltaje de 5 voltios ha aumentado. Podemos llevarlo a 6, 6,5 y jugar con los diferentes voltajes para hacer diferentes experimentos y cargar diferentes baterías. ¿Por qué no? Incluso las baterías de litio, baterías AA, la 18650 de las linternas, etcétera. Todo con una sola fuente de poder que podemos ir regulando los voltajes según lo que necesitemos. Espero que se haya entendido. Pueden ver cómo se puede hackear entonces una fuente de poder ATX de manera muy sencilla y así obtener el voltaje óptimo que necesitamos para cargar tanto la batería de nuestro auto, motocicleta, como diferentes tipos de experimentos en casa. Obviamente, si a ustedes no se les da la electrónica y ven esto como un poco engorroso o complicado, la mejor opción es estar preparado, como les dije. Las personas que se interesan por el preparacionismo, que planean resistir en casa con alimentos y recursos ante cualquier crisis, es algo que tienen que tomar en cuenta. Contar previamente con un cargador de batería, o en este caso hay un producto que se está haciendo muy popular en el ramo preparacionista, como son las estaciones de carga o estaciones de poder. Estas generalmente se están volviendo muy popular no solamente en el preparacionismo, sino también en el campismo. Las personas que les gusta salir a acampar en la playa, en la montaña. Aquí ven una en pantalla que tiene incorporada incluso ya la lámpara. Tiene varias salidas USB para cargar todos tus dispositivos. Hay unas más complejas que ya tienen incorporada no solamente la lámpara LED, sino que también, además de los puertos USB, tiene incorporado un altavoz Bluetooth para escuchar música o la radio desde tu teléfono. Hay otras que traen ya además también salidas de cigarrera, salidas 110 voltios, ya que traen sus propios inversores internos, y son unas opciones que previamente a un colapso que anticipemos o una emergencia son elementos muy importantes de tener en los equipos de cualquier preparacionista. Así que yo les voy a estar dejando aquí en la descripción del video el enlace tanto de cargadores de baterías profesionales, así como de estas estaciones de poder que de repente le puede interesar a algunas personas que no quieran pasar por todo esto de estar improvisando y haciendo experimentos para sobrellevar algún tipo de apagón que estén viviendo en su país. Estoy seguro que esta información les va a ser de muchísima ayuda, sobre todo a las personas que ya han estado siguiendo los tutoriales anteriores de acá del canal. Bueno, sin más nada que agregar, como siempre les recuerdo que por favor dejen sus propias impresiones en los comentarios, que compartan este video en algún grupo de preparacionismo o preppers que hay por allí en redes sociales, que estoy seguro que es una información muy importante, y que se suscriban al canal si aún no lo están. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial y será hasta el próximo video.